Buenas tardes y bienvenida o bienvenido al último programa de esta serie en Tabla. Hoy están con nosotros parlamentarios de la Comisión de la Cámara de Diputados sobre Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Hay un proyecto de ley presentado justamente por los 4 parlamentarios que nos visitan hoy para la protección del medio ambiente. Y también el Ejecutivo ha enviado en este periodo extraordinario de sesiones otro proyecto para la defensa en lo que se refiere a que no ingresen al país desechos tóxicos industriales, como se les quiera llamar. Están con nosotros el diputado señor Antonio Horvath, que es independiente, el señor Víctor Barrueto, que es del PPD socialista, el señor Federico Ringelin, que es de Renovación Nacional, y don Gutenberg Martínez, de la Democracia Cristiana. Vamos a empezar el programa con un interrogatorio a cargo del periodista invitado de hoy, que es Nicolás Luco. Nicolás. Muchas gracias. Antonio Horvath, usted es de Aysén y tiene en su vecindario el botadero nuclear de Gastre, de Argentina. Una de las formas de enfrentar ese problema es con una concepción de un gobierno mundial. ¿Usted creería que sería necesario una supranacionalidad para enfrentar los problemas del medio ambiente mundial? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto estaría usted dispuesta a renunciar a soberanía para enfrentar esos problemas? Bueno, la verdad es que justamente un proyecto de esa naturaleza atenta con la condición de Aysén y por extensión la zona austral más relevante, que es la zona, el SER, la zona menos contaminada, no solamente de Chile, sino que del planeta. Y esto está fundamentado por muchas universidades de Europa y Estados Unidos. Ahora, creo que más que un problema de soberanía y un problema de naciones, es un problema de conciencia ambiental, en la medida en que los habitantes de Aysén, de la zona austral y de Chile, y los habitantes de Argentina tomen conciencia de lo dañino que es esto, de lo inmoral que es como energía, el hecho de poder vulnerar no solamente a nosotros, sino que las generaciones futuras, pero por cientos y miles de años, y afectar esta condición prístina de la zona austral a través de esa conciencia y por lo tanto la presión legítima de la opinión pública, esto se puede superar. Creo que esa sería la fórmula en este momento. Pero el problema es el siguiente. Usted como diputado, ¿estaría en condiciones en un momento dado que se invirtiera la película? Supongamos que Argentina reclamara porque los pescadores de Aysén están dilapidando la biosfera de su territorio. ¿Usted estaría dispuesto a renunciar a la pesca en Aysén? O sea, ¿estaría dispuesto a pedirle a sus electores que redujeran su estándar de vida en aras de una decisión supranacional? Creo que sí, pero insisto en que los problemas ambientales son globales. Justamente la ecología se caracteriza por la interrelación de todos los aspectos. Y en la medida en que cada parte asume su responsabilidad, a través de esta conciencia ambiental, se supera esto. Pero si hay que hacer sacrificios por el lado nuestro, por el bien de los argentinos, yo creo que hay que hacerlo. Señor Barreto, yo quería conocer su concepto de contaminación visual. ¿Y hasta qué punto usted cree que la publicidad de las elecciones parlamentarias incide en una contaminación visual que nos daña a todos los chilenos? Bueno, yo creo que es un tema bien fundamental en ecología y en medio ambiente, porque en esto partimos de la idea de que las necesidades de los seres humanos no están solo en sobrevivir, sino que también tenemos otras necesidades de amor, de trascendencia, de identidad, de belleza. Y esta última necesidad, que es seguramente a la que usted se refiere, me parece tremendamente importante. Es tan importante como sobrevivir, como comer. Eso es lo que nos diferencia, digamos, de otros seres. Ahora, yo creo que en general la experiencia demuestra que la contaminación audiovisual o visual de las campañas políticas es bastante negativa. Sin embargo, yo quisiera rescatar esfuerzos que en el caso de nuestro país se han hecho el último tiempo y especialmente en lo que fue ya la campaña del no, o el plebiscito, en nuestro caso la campaña del no, como las campañas de muchos senadores y parlamentarios, sin ir más lejos en mi caso como candidato a diputado en Talcahuano, nuestro símbolo fue una margarita de todos los colores, que fue muy importante. Y incluso el rayado de paredes, que quizás es lo que más ensucia, en muchos casos hubo un acuerdo entre parlamentarios en función de ayudar a embellecer, a darle color a la ciudad en vez de ensuciar. Pero efectivamente es un problema. Un punto solamente. Esta relación entre estética y naturaleza, ¿hasta qué punto usted cree que se va en el rojo de Talcahuano?
en el Canal Morro. Dice. Sí, eso. Es muy grave. La situación nuestra y la opinión pública cada vez más ha ido tomando conciencia de esto. Yo siempre he dicho que después de Santiago el segundo problema de contaminación más grave del país y uno de los más graves en el mundo es el caso del Canal del Morro. Por suerte se han iniciado. ¿Podría explicar un poco eso para el grueso Con mucho público que gusto. tal vez no va a saber de qué están hablando? Con mucho gusto. En el Canal del Morro se ha producido una situación de empantanamiento de aguas con residuos antiguos de alcantarillado, pero nuevos, especialmente en los últimos años, de residuos industriales líquidos de las pesqueras. Y esto ha generado una situación en que el agua en el verano se pone roja, es muy agresivo en realidad verla así, pero durante todo el año Talcahuano se caracteriza, y todo el mundo lo conoce, por un tremendo mal olor, por un olor a huevo duro, por poner un ejemplo, que echa muy abajo la calidad de vida de los habitantes. Yo siempre he dicho que es una falta de respeto tremenda contra una ciudad donde viven más de 200.000 personas. Por suerte estamos iniciando la superación de eso, iniciándola. ¿Cómo? Con un proyecto que busca recanalizar, justamente poner en movimiento esas aguas y exigiendo a las industrias pesqueras que generen inversiones tecnológicas de tal manera que reduzcan significativamente sus residuos y la evaporización de mal olor. Vamos Eso a es. escuchar brevemente, antes de escuchar las siguientes preguntas de Nicolás, al periodista señor Paul Landon, que tiene algo que decirnos. Por favor, Paul. Bueno, gracias por aprovechar esta oportunidad para mí de estar con ustedes. La verdad es que el problema ambiental, tal como lo han dicho, abarca muchos temas interesantes dentro de la sociedad y la comunidad. Yo me quiero referir un poco al problema de la marginalidad y a la pobreza rural. Creo que en este momento podemos decir muy fuertemente que la pobreza rural es una de las formas más depredadoras que existe en el campo. Ahora, existen formas también de poder hacer que estos procesos se reviertan. Una de ellas es algo que está muy vinculado al desarrollo. El desarrollo no solo es crecimiento económico, no solo es bienestar general, sino que también es acceso a la información, es estar expuesto a medios, expuesto a educación. Entonces, esta forma puede iniciar un gran paso para poder solucionar esta terrible degradación del ambiente en el ámbito rural, especialmente por la gente que tiene que cortar sus árboles por tener leña, la que tiene que agotar el suelo por poder cosechar más. Yo creo que en Chile existen ejemplos. Tenemos en el norte, por ejemplo, Sociedad Agrícola El Tangui, que ha logrado reforestar alrededor de 3.000 hectáreas con arbustos forrajeros. Comunidades más pobres en el sector de Canela. Tenemos en el sur un fuerte impulso de algunas cooperativas que quieren introducirse para poder acceder a los beneficios de la bonificación forestal y poder ir introduciendo, ir manejando el recurso natural renovable, incrementando su capacidad económica y también pudiendo de alguna manera tener acceso a las distintas formas que da la sociedad para educarse y para estar expuesto a los medios de comunicación y a la forma de educación que existen. ¿Le parece a usted entonces que el contacto con los medios o a través de los medios de comunicación es fundamental para romper ese círculo de... Creo que es fundamental y no se ha hecho. Y se ha hecho, cuando hablamos de los problemas ambientales, siempre hablamos de temas muy anecdóticos. O sea, se quemó tal cosa, se murieron tantos pingüinos, estamos frente a este problema de erosión de suelo, pero nunca se va más allá a ver qué procesos pueden existir, de qué forma podemos solucionarlo, atacando realmente la raíz, cuál es justamente, por ejemplo, en el caso rural, la pobreza. Perfectamente. Nicolás Luco, muchas gracias. Señor Federico Ringelin, ¿usted fuma? Sí, pero poco. ¿Cuánto poco? Dependiendo si uno le tocan sesiones muy largas de trabajo, ahí a veces se tiende a fumar más, pero efectivamente fumo. ¿Usted estaría en condiciones de restringir y reprimir a las personas que fuman?
Bueno, reprimir yo creo que no es la palabra, pero Bueno, restringir... en sí. aeropuertos, por ejemplo, como en Seúl, por ejemplo, hay una piececita del porte tal vez de ese escenario que dice fumadores y parece un zoológico realmente, ¿eh? Todo el resto... Bueno, sí, yo creo que es muy importante lo que podamos hacer porque no cabe duda que el tabaco, el alcohol y otros productos que se publicitan en forma muy masiva, sí se puede, digamos, de alguna forma controlar Es un veneno. el efecto que produce. Bueno, todas las cosas en forma excesiva pueden ser venenos, ¿eh? ¿Usted sería partidario, por ejemplo, de erradicar las plantaciones de tabaco de su región parlamentaria? No, yo no sería partidario de eso porque ahí podemos crear otros efectos, digamos, clandestinos que a veces aumentan el problema. Lo que sí yo soy partidario y presenté un proyecto de ley junto con el diputado Horvat es para que la televisión, digamos, cada vez que exhibe productos como cigarrillos o alcohol, que normalmente van asociados a ideas de juventud, en fin, puras ideas positivas, en que no solo tenga que existir después ese aviso del Ministerio de Salud, sino que más que eso un tiempo, que puede ser, pusimos en el proyecto el 50% del tiempo que ocupa el spot mismo, para entregárselo al Ministerio de Salud, para que explique realmente los efectos nocivos que causa el cigarrillo, el consumo excesivo de cigarrillo o de tabaco en general y el consumo excesivo de alcohol. ¿Pagado por quién esos Pagado extras? por la misma persona, por supuesto que... Por el que hizo el aviso. El que hizo el aviso, justamente. Señor Gutiérrez Martínez, sobre este mismo tema, uno puede exagerar mucho las cosas. Por ejemplo, cada vez que yo exhalo anhídrido carbónico y contribuye de alguna manera al efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir, no respiremos, ¿eh? para no dañar el medio ambiente. ¿Cómo se maneja esto del criterio hasta dónde llegar? Por ejemplo, claramente los países subdesarrollados hoy día representan en el mundo una ventaja comparativa inversionista porque tienen menos controles para el medio ambiente, por ejemplo. Los países orientales hoy día recién están tomando conciencia que ellos tienen que frenar su desarrollo desbocado porque se les está deteriorando su cosmos, ¿no? ¿Cómo se evalúa hasta dónde mover la palanca? Porque realmente podemos llegar hasta el no respirar. O no toquemos la naturaleza, ¿no? Dejemos todo tal como está. ¿Cómo lo hace usted para discernir y evaluar cuánto puede ser el impacto de una medida que siempre va a tener un impacto, ¿no? Bueno, desde un punto de vista, por así decirlo, teórico, hay una explicación que habla de la tesis del desarrollo sustentable, es decir, de lo que se trata, que el proceso industrial, el proceso de desarrollo en general, el proceso agrícola, todo aquello que signifique cambiar las cosas que hacemos en la sociedad, sea sustentable desde un punto de vista del medio ambiente. Por lo tanto, se reconoce que toda la actividad tiene algún grado de contaminación, algún grado mínimo. El problema es... No, sustentable de un punto de vista que no afecte al medio ambiente a tal punto que lo deteriore y que también sea sustentable en cuanto sea capaz también de incorporar los problemas de pobreza, como señalaba antes el testimonio de don Paul Landón, que también son parte del problema de contaminación. Entonces, en términos teóricos yo le diría desarrollo sustentable, en términos prácticos, máximos permisibles. Es decir, toda actividad humana en algún grado contamina, como usted decía. Por lo tanto, lo que se trata es de establecer cuál es el máximo permisible de contaminación, por así decirlo, que cada uno de nosotros, o cada industria, o cada automóvil, o cada actividad pueda generar. Ahí es donde hay que... Porque como cada actividad humana contamina de alguna manera, está la otra vuelta, que están los beatos de la ecología, ¿no es cierto?, la contaminación, que andan apuntando todos los esfuerzos de crecimiento y desarrollo, que causa también una paralización de la actividad humana. ¿Cómo se enfrenta a ese punto? Por eso que hablamos de los máximos permisibles. Se reconoce que no hay ninguna posibilidad de desarrollarse, no hay ninguna posibilidad de producir bienes, de producir cosas, de las cosas que necesitamos nosotros mismos para comer, o para vivir, o para sentarnos, o para andar, si es que no se producen a través de algún procedimiento que en muchos casos es industrial. Eso genera algunos grados. Sí. Entonces, el criterio, por así decirlo, político, al menos yo diría que todos sustentamos, es que el problema es limitar los grados de contaminación. Tiene que haber un máximo permisible. ¿Y el caso del ácido sulfúrico sobre Calama, por ejemplo? ¿Para mucho Chuquicamata? Ahí no hay un problema de respeto a los máximos permisibles, ahí están excedidos los máximos. Entonces, ahí tienen que haber dos tipos de medidas, diría. Por una parte, las medidas de responsabilidad
la industria en relación propias, directas, no tan solo por una prohibición o por una imposición, y por otro lado tienen que ver también las medidas legales de la autoridad que impiden que eso se produzca. Ahora, Dios gracias, en Calama se ha entregado una nueva fábrica que permite ir bajando los mínimos, no todavía a lo que se necesita, pero han señalado que están iniciando los programas al respecto. Tenemos con nosotros también al ecologista, señor Eduardo Jensen, que nos va a hablar de algo bastante interesante, principalmente en lo que se refiere a la capital, me parece. Señor Jensen, por favor. Sí, el incentivo masivo al uso de las bicicletas. Tengo una hija, una chicoca de 3 años y un hijo de 1 año. Con ellos empezó todo. Ir por el centro de Santiago y ver a esas guaguas en coche es sentir que se estaban envenenando. Entonces para mí la opción era intentar salir, qué sé yo, vivir en la playa, vivir en San Alfonso, y no me resultó eso. Entonces, ¿qué hacer? Andar en bicicleta. No quería usted librarse de sus guaguitas, espero, porque andar en bicicleta en Santiago podría considerarse como atentatorio de suicidio. Tengo una experiencia ya de 4 meses y sigo vivito y coleando y no ha habido problema. ¿Tiene usted un plan al respecto, una proposición Bueno, que hacer? Sí, lo que quería contar es que vi que era posible, que podía moverme por todo Santiago, que era posible. Y también otra cosa que fue difícil, que yo tenía un auto que se veía bastante bien, ¿no? Y de pronto ir en bicicleta en la calle, encontrarse con un ex compañero de colegio, hay toda una cosa de estatus ahí incluida que es quizá la más difícil de superar, pero también es posible. Entonces el paso siguiente era, bueno, intentar proponerlo, y para eso lanzamos la campaña, La bicicleta es posible. Hemos contactado autoridades solicitando pistas, estacionamiento, en fin, hay toda una serie de pasos que no vamos a dejar de dar hacia adelante para que se pueda hacer. ¿Lo ve usted como posible eso, que las autoridades sean receptivas, hacer, por ejemplo, pistas laterales en algunas avenidas para bicicletas? El alcalde Rabinet, por ejemplo, se mostró muy receptivo y, bueno, el gobierno está empeñado y el país necesita, digamos, descontaminar. Por lo tanto, yo creo que la recepción de las autoridades va a ser muy buena. Estamos en un buen momento y además es enormemente necesario. Quería hacer un poquito de referencia a cifras. En el sentido siguiente, un economista hablaba de que descontaminar el aire de Santiago le costaría al país $200 millones. Nosotros, masificando la bicicleta, se lo podríamos hacer gratis. Por favor, no mueva el cable del micrófono, está provocando desconexión del sonido. Perdón. Y también alrededor de 3 millones de viajes se hacen por día en Santiago en locomoción colectiva. Si la mitad se pasa a la bicicleta, ahorrarían 4.500 millones de pesos al mes. O sea, 4 teletones podrían sustentar esas personas que dejan de viajar en micro y se pasan a la bicicleta. Una familia popular se ahorraría 5.000 pesos o 10.000 pesos si viajan los dos. Y eso en un presupuesto de una familia popular es importantísimo. Todo esto son, digamos, datos ya económicos que importan tanto para motivar a la gente a que pase a la bicicleta. Una cosa muy puntual, ¿dónde cree usted, si es que han hecho algunos estudios ya, que reside el asunto específico que haría posible esto? ¿En la educación ciudadana o en una decisión de las autoridades? ¿En qué cree usted que reside el punto preciso para que una iniciativa así sea posible? Creo que lo más importante es en el cambio de mentalidad que se requiere, bueno, tanto de los otros vehículos para respetar al ciclista, de las personas para dejar cosas de estatus al lado, de sacarse la idea de comodidad o bienestar asociado a la comodidad. En definitiva, cambio de mentalidad es lo más importante. Muy bien, muchas gracias, señor Jensen. En este momento vamos a nuestra primera pausa, continuaremos luego y le voy a pedir a Nicolás Luco que esté muy alerta al debate porque nos va a interesar las preguntas que él pueda hacer. Volvemos dentro de un instante. Tengo aquí en las manos un libro muy interesante, se llama De cómo Margarita Flores, es un nombre inventado pero con obvias alusiones, de cómo Margarita Flores puede cuidar su salud y ayudar de paso a salvar el planeta, es de Adriana Hoffman y Marcelo Mendoza. Un libro sumamente interesante y está con nosotros Adriana Hoffman. Adriana, no vamos a hablar sobre el libro, solamente recomendarlo, pero no sé si usted dio un respingo cuando escuchó a Nicolás Luco hace un momento hablar de beatos, de ecología. Con todo respeto le pregunto si se considera usted esa categoría. El micrófono está ahí en su mano derecha. Eso es.
Decididamente no me considero beato de la ecología. Voy más por la tesis de Gutenberg Martínez de un desarrollo sustentable de los recursos naturales del país, más que un ser beato de la ecología. ¿Le parece a usted que en nuestro país existen políticas serias para llevar a cabo, políticas en acción, no intenciones, para llevar a cabo desarrollos sustentables, o los desarrollos que hemos llevado hasta el momento nos conducen más bien hacia una suerte de desastre? Hasta ahora yo no estoy en antecedente de que haya políticas serias. Yo pienso que estamos realmente demasiado nuevos en el juego político. Pienso que hay muy buenas intenciones. Las veo de parte de los parlamentarios, las veo en los ministerios que están a cargo del asunto medioambiental, pero evidentemente no ha habido tiempo todavía, pero veo muy buenas intenciones. ¿Los señores parlamentarios comparten esa impresión de la señora Hoffman? Sí. Yo diría que en parte, en términos de que por la actividad nuestra estamos en un poquito más de conocimiento necesariamente de lo que son las iniciativas que se están cursando. Yo diría que es cierto lo que dice usted, doña Adriana, perdón, en términos de el que hay mucha cosa en estudio, porque bueno, se está comenzando, pero yo diría que hay un ejemplo de un plan en marcha, que es la descontaminación de la región metropolitana. Yo creo que ahí hay una cosa que es evidente, que los que están en Santiago, han venido a Santiago, la han podido ver. Se están disminuyendo los índices de verdad, se está ejecutando una política para cambiar el sistema de transporte en el país, eso es objetivo. O lo que decía Víctor cuando relataba los planes en relación al canal El Morro y Talcahuano. Ahora nos falta todavía bastante. Diputado Hornos. Yo quería complementar lo que dice el colega Gutenberg Martínez, en el sentido que al hacer un balance de la acción nuestra parlamentaria en estos cortos 9 o 10 meses, hemos visto que se han hecho acciones concretas. O sea, hemos pasado de la etapa del diagnóstico, del acercamiento emocional a los problemas ambientales, que es una de las fallas, y también del aprovechamiento político de ellos, porque es una bandera común que todos tratan de agarrar de ella. Y en este balance tenemos 9 mociones de ley parlamentarias que en este momento están en carpeta. Algunas, 2 de ellas, como se mencionaba, en un grado de avance notable. Tenemos la detección de 12 problemas relevantes de nivel nacional en lo que al medio ambiente se refiere, y la comisión tiene en este momento facultades de comisión investigadora para ellas. Entonces, así como se están preocupando de Santiago, el resto de los chilenos también se tiene que preocupar de los recursos hidrobiológicos, del problema o la necesidad de reforestar en Aysén, en fin. Y lo otro, a través de las indicaciones que hacemos los parlamentarios, hemos perfeccionado o hecho un aporte bastante relevante, por así decirlo, aunque suena como un juicio por nosotros mismos, a las leyes o proyectos de ley que nos manda el gobierno. El caso de la ley de pesca, el caso de la ley de municipalidades, es el caso de la creación del Ministerio de Planificación, donde se le insertó un departamento que hace la evaluación ambiental de los proyectos, que es la manera de tomar un poco el mango del sartén. O sea, no guiarnos por indicadores económicos, sino que guiarnos por indicadores ambientales y de calidad de vida. Antes de pasar la palabra al señor Barrueto, Adriana, ¿usted considera que existen los conocimientos en estas comisiones para determinar la viabilidad de proyectos como para que su diagnóstico sea efectivamente confiable? Bueno, es bastante comprometedor su pregunta, Por eso Patricio. se la hago. Yo me imagino que los parlamentarios están en contacto con especialistas. Perdón, yo no me refería a la comisión parlamentaria, yo me refiero... no le sabría... Eso es lo que usted me preguntó. Si No, las comisiones que estarán últimamente, en último término, digamos, encargadas de examinar la viabilidad de determinados proyectos, no van a ser de parlamentarios, van a ser de técnicos. ¿Existen conocimientos como para que esa evaluación sea verdaderamente confiable en este país? Yo creo que en este país están los conocimientos, está la evaluación de los problemas, está la detección de los problemas. Solamente tengo la impresión de que hace falta una legislación apropiada para que los problemas se solucionen y se cumpla la ley y se implemente la fiscalización y salgamos del problema medioambiental en que estamos metidos. Nicolás. Muchísimo de eso, Adriana. A mí, particularmente, una de las cosas que a mí me apasiona es ver la falta de investigación sobre el problema del ozono en Chile, por ejemplo. Cuando hace 2 años vino la gran investigación en Punta Arenas de la NASA, hubo 3 científicos chilenos invitados que fueron, salvo una persona de ellos, la química Carita aprende prácticamente a pasear y no nos dejaron tampoco
meterse mucho en las cifras, ¿eh? Pero cuando uno trata de rastrear en las universidades chilenas datos a fondo, resulta que no los encuentra en el nivel que hay afuera. En este momento sobre el ozono en particular, por ejemplo, se están haciendo una investigación médica en Punta Arenas y la investigación de Margarita Pérez, pero hay mucho que hacer en el área científica en este país para poder llenar vacíos, creo yo. Con respecto al ozono, yo estoy de acuerdo contigo, Nicolás, porque yo personalmente también hice una investigación bastante profunda con motivo del libro Margarita Flores, qué se había hecho con respecto al ozono, y tuve que llegar a los archivos de la NASA. No existían a nivel chileno prácticamente ninguna información, pero realmente es un problema muy nuevo. No había oportunidad para los científicos chilenos y no ha habido recursos para los científicos chilenos para estudiar este problema. Problemas como cambio global del clima, también ha habido problemas, pero se está enfocando y se está abordando. Está con nosotros Pía Figueroa, que es subsecretaria de Bienes Nacionales. Por favor. Quería agregar sobre este tema en particular, Patricio, del ozono, que por primera vez en Chile vamos a poder contar con un estudio completo sobre la cantidad de sustancias que importamos y que dañan la capa de ozono, a cuáles industrias esas sustancias, en cuáles industrias son utilizadas en la cadena de producción, de cuáles productos, y el costo que tendría para Chile la conversión tecnológica hacia sustancias no dañinas. Ese estudio lo estamos financiando gracias al fondo que se formó en Londres al ratificar Chile el Protocolo de Montreal, y lo podremos dar a la luz pública entre abril y mayo del año 91. Es decir, yo creo que estamos dando los primeros pasos fundamentados sobre esta materia, pero de gran significación hacia la reducción de las sustancias que dañan la capa de ozono. Y quisiera agregar sobre el tema de la preparación técnica, la preparación profesional de las carreras, de las distintas carreras universitarias, pero que podrían tener un enfoque ambiental. Quisiera agregar que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente está en este momento completando un concurso de memorias de título para la carrera de Derecho, para la carrera de Ingeniería, para Química, para Biología, para una cantidad de carreras universitarias cuyas tesis de grado podrían efectivamente participar de un concurso de acuerdo a la importancia que tenga para el ambiente esa tesis. Y pensamos que puede ser un estímulo significativo para que al completar una carrera, un profesional empiece a tomar, en definitiva, el punto de vista ambiental para llevarlo en su profesión con bastante más preparación y con bastante más pericia en su área. Al diputado señor Barrueto le debo la palabra hace rato. Sí, yo quisiera agregar solamente, en primer lugar, mi optimismo en términos de lo que pasa con la conciencia nacional en este tema y la opinión pública, y la actitud que ha tenido hasta hoy día el gobierno de don Patricio Aylwin. Ahora, en el aporte nuestro, nosotros nos hemos propuesto trabajar una legislación más orgánica durante el próximo año, que necesita mucho estudio. Hemos hablado incluso de una especie de código de derecho ambiental. Porque tengo aquí, por ejemplo, una información de la Biblioteca del Congreso Nacional que nos indica que existen 200 normas legales y aproximadamente 600 normas reglamentarias que tienen que ver con el medio ambiente. Más todavía, bueno, esta es la información. Se han recopilado 900 normas y pensamos que vamos a poder terminar el primer semestre del 91 con la recopilación total de las normas legales vigentes hoy en Chile que tienen relación con el ambiente y que van a ascender alrededor de 1.500. Bueno, peor aún, porque entonces esta información de la Biblioteca del Congreso Nacional, porque lo que sucede es que todas estas normas no se pueden aplicar, porque además hay un problema de competencias de quién es responsable de hacerlas cumplir. Entonces aquí un primer esfuerzo del Ejecutivo como colegislador y nuestro es justamente trabajar una legislación orgánica que permita utilizarla, ponerla en práctica, a las autoridades y también a los ciudadanos. Y este efectivamente es un tema de interés general, es un tema privilegiado, diría yo. Nosotros los hechos somos una especie de los 4 mosqueteros en este tema, los parlamentarios que estamos aquí, en el sentido de que más allá de las diferencias políticas e ideológicas hemos encontrado un punto de encuentro bastante significativo en este tema, que le interesa al país.
Está con nosotros el señor Guillermo Güell, que es presidente de la Corporación de la Madera. Primero, muy brevemente, señor Güell, tendría que decirnos qué es la Corporación de la Madera en realidad. La Corporación Chilena de la Madera es una asociación gremial que reúne a empresarios y profesionales que están relacionados al bosque, a la industria de transformación primaria y secundaria. Esta corporación tiene sedes regionales en todo el sector forestal productivo de Chile y va fundamentalmente entre la quinta y la 12ª regiones. En el sector específico que usted representa, parece advertir la ciudadanía, no estoy sosteniendo esto, pero existe esa impresión de que hubiese un antagonismo casi irreconciliable entre desarrollo y conservación del medio ambiente. Vale decir, optamos por una cosa o por la otra, conservamos los bosques o tenemos pulpa o lo que sea que se utiliza en mayor grado la madera. ¿Existe ese antagonismo irreconciliable o es solamente una impresión? No, yo creo que existe dos visiones del problema forestal chileno y creo que esto está dado fundamentalmente porque Chile no tiene una tradición forestal, sí tiene una vocación forestal y creo que la gran misión que todos nosotros debemos cumplir, parlamentarios, gente relacionada a los movimientos ambientalistas, empresarios, trabajadores, es desarrollar una tradición forestal, porque por esta vía vamos a entender la lógica que hay detrás de la creación de bosques y de sus industrias para transformar a Chile en un país forestal que puede ser, porque el 45% de la superficie de nuestro país es de aptitud forestal. Las empresas que se agrupan en esta Corporación de la Madera realizan estudios, investigaciones y promoción de este concepto de la explotación del bosque. Afirmativo. Nosotros durante muchos años, varias décadas, hemos estado creando un recurso forestal que es sin duda un ejemplo a nivel mundial. Las plantaciones de Chile, que se han desarrollado en base a pino radiata, que han empezado a desarrollarse en base a diferentes especies del género Eucalyptus. La viveración que existe hoy día con respecto a especies nativas nos permiten decir muy claramente que hay una investigación aplicada de gran envergadura. Nosotros pensamos que debiéramos incentivar la investigación básica para poder proseguir en el camino de incorporar tecnología al desarrollo forestal nacional. Diputado Horvath. Bueno, con respecto al tema, en realidad no debiera haber esa división entre, por decirlo en términos de etiquetado, ecología y economía. Además, etimológicamente tienen una raíz común. Uno la administra y el otro la estudia. Creo que hay un problema en cuanto a la práctica, se exigen los planes de manejo. Se hablaba recién de lo que es un sistema sustentable, que en el fondo es manejar los recursos de manera que se reproduzcan, que sean renovables en forma racional y agregarle la dosis de equidad. Eso en el fondo es el desarrollo sustentable. Y en este sentido, en Chile se exige el plan de manejo, pero no tenemos la capacidad de control e investigación posterior. Y ahí está la falla. Y en este sentido la Comisión ha estado trabajando con las universidades, que son más especialistas en la materia, con los ministerios, de manera de poder lograr, con esfuerzo del sector privado, que es el motor de esta actividad por lo demás, para que los controles y la investigación se vea asociada. Diputado Ringelen. Bueno, yo quería decir que no coincido que la primera, digamos, prioridad para tratar de atacar los problemas ambientales sea la legislación. Creo que aquí hay un ejemplo de que no es, porque si hay 1.500 normas dando vuelta y de hecho en la práctica no se aplican bien, creo que es un ejemplo claro. Y además los ejemplos claros los tenemos en la práctica. El decreto ley 701, ya que estábamos hablando del problema de la madera, hace mucho tiempo existe y hace mucho tiempo contempla la protección, por ejemplo, del bosque nativo. Pero sin embargo, todos los años que yo vivía en el sur me espantaba cada día que pasaban los camiones llenos de leña digamos, de árboles nativos, de pequeños robles, ulmos u otros, sin que el juez de policía local, que era quien debe, por el decreto ley 701 y por otras normas, preocuparse de eso. Los roces, por ejemplo. Entonces, el problema fundamental... Perdón, el roce es cuando se quema una superficie para limpiarla de arbustos. Que se usa, digamos, incluso en las áreas cordilleranas simplemente para despejar la casa, para que no se acerquen animales como leones cerca. Entonces se quema un cerro, dos cerros, y hay que esperar que llueva para que esto se detenga. Pero el problema fundamental entonces es realmente de conciencia. Yo creo que
En Chile se ha avanzado en el último tiempo, sobre todo en la juventud, pero todavía en la gente, en la generalidad de la gente mayor, no se ha avanzado. Así que el primer problema, y bueno, algo podemos ayudar con la legislación, es educación, toma de conciencia, y especialmente con la televisión se puede hacer mucho. Ojalá. Tiene una serie de demandas la televisión que a lo mejor ahora va a poder satisfacer a propósito. Pía Figueroa, parece... El asunto del control parece bastante medular en esto. Hay legislación, la cifra que usted dio personalmente, lejos de ser alentadora, es estremecedora. Si podemos recurrir a 1.500 leyes o reglamentos para defender el medio ambiente y con 1.500 leyes o reglamentos no se consigue, el problema es de control. Lo que pasa es que son normas dispersas dentro de nuestra legislación. Entonces, el interés de recopilarlas es poderle darle alguna estructura, poder tener una ley marco general del medio ambiente y de los recursos naturales que permita ordenar esas normas legales, que son de poca difusión por lo demás, y que es importante también que las empresas, que la ciudadanía, que los distintos actores sociales conozcan. Pero aunque se estructuren en un cuerpo orgánico y que se dé a conocer muy claramente a la ciudadanía, igualmente esto va a estar dependiendo en último término de que haya un control efectivo y haya sanciones reales. Efectivamente, para dar cumplimiento a cualquier ley es necesario que existan autoridades y organismos que controlen que esa situación se cumpla. ¿Y eso cabe dentro de las posibilidades de su ministerio? No. En Chile no existe un Ministerio del Medio Ambiente. El presidente Elwin, el 5 de junio de este año, creó una Comisión Nacional del Medio Ambiente, que es una comisión en la que participan varios ministros de distintas carteras que dicen relación con el medio ambiente. Es decir, es un cuerpo de ministros presidido en este caso por el ministro de Bienes Nacionales, pero es una comisión interministerial que a su vez coordina a través de una secretaría técnica a los distintos organismos públicos que dicen relación con el medio ambiente. De manera que en el caso de los bosques, es específicamente CONAF, dentro del Ministerio de Agricultura, quien tiene la capacidad, o debería quizás aumentarla, la capacidad de controlar la situación de que se cumpla la normativa legal respecto del bosque. Bueno, aquí está el señor Guillermo Güell. Dígame, ¿qué posibilidades tiene un funcionario de CONAF de hacer cumplir a una gran empresa maderera determinadas normas y reglamentos? ¿Qué posibilidad real tiene de hacerlo? Tiene una posibilidad real. Nosotros estamos muy conscientes de que en el desarrollo sectorial es necesario que el Estado cumpla con su función de control. Tanto es así que, como la opinión pública sabe, en el último tiempo, dado el vigoroso desarrollo del sector privado en la producción y venta y desarrollo de bosques, en cierta forma ha tenido que apoyar a la Corporación Nacional Forestal en este control, el cual nosotros creemos que es indispensable. ¿La ha apoyado en qué forma? La ha apoyado en términos de otorgarle fondos, mientras por la vía normal a este servicio se le puede equipar para que ejerza el control que se requiere. Perdóneme una pregunta, señor Güell, pero es que cae de cajón. ¿Cómo puede controlar a quienes le están otorgando fondos un determinado organismo? Bueno, esa pregunta realmente es igual que lo que existiría con respecto a los impuestos. Los impuestos también provienen de las empresas o las personas, digamos. Entonces, si viene por la vía de impuestos o por la vía de una donación o colaboración, esa administración tiene que ser honesta. Bueno, yo no me refería tanto a deshonestidad, pero el ejemplo suyo es bueno, pero no tan bueno. Una cosa es que el Estado se financie a través de los impuestos de los ciudadanos y el propio servicio de impuestos internos, en último término, siendo un servicio del Estado, se financia a través de los impuestos. Y otra cosa es que un sector interesado específicamente en un campo de la actividad nacional financie, en parte al menos, al organismo encargado de controlarlo. Sí. Es que la explicación de eso es que normalmente quien depreda más no es el que está organizado y que son grandes empresas. Eso es una opinión distinta a la que normalmente se tiene. Claro que otra cosa es que cumpla la ley y aún cumpliendo la ley provoque problemas al medio ambiente, que eso también existe. Pero normalmente la gran empresa cumple la ley y son las comunidades más pequeñas, lo que hablaba el periodista sobre
la pobreza la que más a veces depreda por esas mismas causas. Usted quería agregar algo, señor. Sí. Yo quisiera aclarar en todo caso de que nosotros consideramos que esta es una situación de excepción. Indudablemente esto no debe perdurar en el tiempo. Repito, fue una situación que dado el vigoroso desarrollo del sector privado, el sector público no lo acompañaba y era necesario en cierta forma colaborar y fue una forma práctica de hacerlo. Tengo una última pregunta para nuestros tres invitados, que son Adriana Hoffman, el señor Guillermo Well y Pía Figueroa. Les ruego respuestas muy breves. ¿Estarían de acuerdo ustedes en que nuestro país ofrece al inversionista extranjero menos controles ambientales y por lo tanto eso es un estímulo para entrar a un lugar donde no se le va a molestar mucho, aunque vaya a ser un gran depredador del medio ambiente? Yo Me personalmente, estoy refiriendo específicamente al capital transnacional en este momento. yo personalmente no estoy de acuerdo que a la empresa extranjera se le exima de control medioambiental. Mi pregunta es si usted considera que esas son las condiciones actuales del país, o sea, que se le dan facilidades más allá que en otros lugares porque no se toman las salvaguardas. Se le habían estado dando. En el momento no estoy en condición, no sé. Pía Figueroa, sí, un segundo, me interesan las tres respuestas, enseguida vamos. Creo que efectivamente anteriormente no hubo ningún recaudo, ninguna protección, ni siquiera una conciencia respecto a la protección de los recursos naturales, renovables o no renovables. Creo que en este momento, al menos, estamos pidiendo una evaluación previa del impacto ambiental de los proyectos de inversión y estamos elaborando una metodología para poder hacer esa evaluación correctamente. En ese sentido, en pocos meses hemos avanzado en cuanto a la protección posible de nuestros recursos naturales. Sin embargo, tal vez no sea suficiente. Y en esto enlazo con lo que Gutenberg Martínez mencionaba en la primera rueda de intercambio, en que un recurso natural renovable es posible de extraer en tanto su ritmo de regeneración lo permita. Si vamos más allá del ritmo, ya ponemos en peligro el futuro de ese recurso. Señor Guillermo Well. Yo no estaría de acuerdo de que se otorgara una ventaja en términos de inversiones extranjeras que aprovecharan una condición ambiental distinta. ¿Pero usted cree que ese ha sido el caso? En nuestro sector forestal el caso es exactamente opuesto. Yo creo que lo que vemos hoy día en las nuevas inversiones en la cosa forestal se han internalizado a Chile condiciones de control ambiental en plantas industriales forestales que exceden con creces la legislación actual chilena. Es más, incorporan las tecnologías de punta de control ambiental en el mundo. Perfectamente. En este momento vamos a ir a nuestra segunda pausa. Vendremos en la última sección del programa con preguntas de los alumnos, pero ahí van a tener los señores parlamentarios, que los veo algo inquietos al respecto, oportunidad de incluir en las respuestas algunas acotaciones a lo que viene ahora. Una pausa. Están con nosotros para conversar con los parlamentarios alumnos de INACAP sede Tabancura en la carrera de Ingeniería de Ejecución en Ordenación Ambiental. Y como es, me parece para usted también novedosa esta carrera, vamos a pedirle primero al jefe de carrera, señor Pedro Palazuelos, que nos diga en dos palabras en qué consiste y desde cuándo existe esta carrera. Señor Palazuelos, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de que INACAP pueda plantear en este foro su carrera. La carrera de Ingeniería de Ejecución en Ordenación Ambiental funciona desde el año 1983. Esta carrera forma profesionales capaces de relacionar los sistemas naturales con los artificiales, con el objeto de establecer, diagnosticar y evaluar los efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente. Nuestros profesionales tienen que ser capaces también de hacer las proposiciones técnicas más adecuadas para mantener los sistemas ecológicos. Nuestro profesional, más que un investigador, es un observador. Tiene que también que ser capaz de insertarse en los procesos productivos de las empresas para colaborar
en todo lo que signifique gestión de medio ambiente. ¿Tiene algún tipo de especialización también? Porque parece tan amplio el abanico de la actividad humana que tendría que, en cierto modo, investigar o fiscalizar, que tal vez algunos se van a especializar en asuntos químicos, otros en recursos naturales, o no. En este momento es una carrera general. En este momento la carrera es de tipo general, sin embargo pueden distinguirse algunas áreas de interés que se privilegian. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que significa el espaciamiento territorial, el manejo de áreas naturales, la programación y planificación al interior de las empresas en relación a sus procesos productivos. Nuestro profesional es capaz de insertarse en los procesos productivos y además ser capaz de proponer, de hacer proposiciones concretas. Perfectamente. Muchas gracias, señor Palazuelos. Uno de los alumnos va a formular la primera pregunta. No sé exactamente. Ahí es. El señor, por favor. La pregunta dirigida al señor Gutenberg Martínez y es la siguiente. Su nombre, por favor, señor. Mi nombre es Aldo Rossi. Perfecto. Es necesario reforzar el conocimiento sobre la biodiversidad en Chile con el propósito de conocer la situación actual de conservación que presentan las especies y los recursos naturales. La pregunta concreta es, si se tiene este conocimiento y de no tenerse, ¿cómo se intenta normar y planificar al respecto? ¿Este era el conocimiento de la dijo usted? El conocimiento de la biodiversidad en Chile. De la biodiversidad. Correcto. Si existe el conocimiento y si, ¿cómo se piensa normar al respecto? Bueno, yo, con el perdón, trataría de simplificar la respuesta en lo siguiente, en términos de decir que, y ligándolo con lo que se decía antes, falta todavía mucho que estudiar, falta mucho que investigar. Eso no exime que podamos tomar medidas, pero falta sin duda muchos estudios. Ahora, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, cuando se está tramitando ahora la ley de pesca, ahí se colocan determinados articulados que lo que buscan es generar fondos especiales que permitan investigar en las áreas de recursos pesqueros, de recursos hidrobiológicos en términos técnicos, y de tal forma de estar claro cuáles son las especies que se están extinguiendo, cuáles están en plena explotación, cuáles hay que restringir su explotación, etc. Pero yo te diría que a la respuesta falta todavía mucho, esa responsabilidad de las universidades y responsabilidad del Estado. Eso justifica que tengamos que pagar impuestos y tomar decisiones para que el Estado pueda asumir esa responsabilidad. Ahora, yo no puedo irme del programa, con el perdón de Patricio y de ustedes, sin decir dos cosas. Una, felicitar a ustedes por estar estudiando lo que están estudiando. Aquí falta gente en el país que se preocupe de esto. Y lo segundo, un medio de comunicación es una instancia para comunicarse con la gente. Aquí falta que la gente se preocupe de esto. Ustedes no saben, cuando nosotros hemos tramitado en el Parlamento la ley de pesca, cómo los que nosotros nos iban a ver son todos los interesados en seguir pescando en este país. Por Dios que necesitaríamos gente que nos fuera a decir, yo quiero que mis hijos, que mis nietos conozcan los mariscos y los pescados que hoy día algunos pueden consumir. O por Dios que sería importante que la gente presionara a las autoridades del transporte para que las medidas que están tomando las tomen sintiéndose respaldados y que no solo sean presionados por los que quieren seguir contaminando en Santiago o en la ciudad que sea. Una felicitación, pero también un llamado, que si este programa le impacta a la gente, se mueva, presione, no compre lo que contamine, denuncie el que contamine, cambie sus hábitos, se comprometa con esto. Muchas gracias, señor Martínez. La próxima pregunta, señor, su nombre primero. Soy Cristian Palma, alumno de octavo semestre de nuestra carrera. Mi pregunta dirigida al señor Federico Ringelin. En estos momentos sabemos que existe una gran dispersión de organismos que están preocupados de la protección y conservación del medio ambiente. Y quisiera saber, en general son organismos no gubernamentales y organismos gubernamentales. ¿Considera necesario la creación de un organismo coordinador, como es la Comisión Nacional del Medio Ambiente en estos momentos, o crear un Ministerio del Medio Ambiente, el cual tendría mayor resolución que la comisión que existe en estos momentos? Señor Ringelin. Bien, yo soy partidario de la creación de un Ministerio del Medio Ambiente, a pesar de que hay elementos que hablan en contra de esa fórmula, porque, digamos, provoca que el resto de los ministerios como que dejen de tener esa prioridad y dejen todo entregado a este ministerio. Pero me parece que dentro de los problemas graves que existen de contaminación, de cómo resolverla,
que el primero es la conciencia, el segundo me parece que es tener una política decisiva, impulsada por el gobierno y más que por el gobierno, por el Estado, y por lo tanto creo que eso debe concentrarse no en una institución de control, sino que de política ambiental, de política general ambiental. Creo que en estos últimos 40 años se ha contaminado en Chile y en el mundo más que tal vez en todo el periodo anterior. Esto es algo nuevo, pero hay que tomarlo prestamente y en este momento yo diría que estamos en condiciones, porque también un país que está en el subdesarrollo absoluto es muy difícil que pueda abordar estos problemas. Chile, a pesar de no haber llegado a ser desarrollado, en este minuto puede, yo diría, gracias al esquema en que ya estamos económico que tenemos, poder abordarlo con más éxito. La próxima pregunta, señorita. Mi pregunta... Su nombre, por favor. Claudia Berune. Está muy bien. Mi pregunta dirigida al señor Antonio Horvath y es la siguiente. La administración anterior, o bien gobierno anterior, contemplaba principalmente el desarrollo como sinónimo de crecimiento económico, asignándole a las otras variables de desarrollo menor importancia como calidad de vida, redistribución de ingresos. Ahora la pregunta es si considera importante el incorporar la variable medioambiental en lo entendido como desarrollo y por qué. Bueno, en primer lugar agradezco la franqueza de la pregunta y creo que hay algo injusto inserta en ella y me voy a amarrar incluso con lo que planteaba Pía recién, porque justamente el gobierno anterior se creó la Comisión Nacional de Medio Ambiente que se recreó en el actual gobierno. En el gobierno anterior se crearon las comisiones regionales de ecología. En el gobierno anterior se generaron las bases como para desarrollarse. Y normalmente, y con esto también quiero señalar algo práctico, porque muchas veces podemos estar de acuerdo con nuestros principios, con nuestros valores, con las declaraciones, pero el asunto es que estos se transformen en hechos prácticos. Y en esos hechos prácticos, la verdad es que en el gobierno anterior se dieron las bases como para generar actividad y por eso que hoy en día tenemos el problema. Si no, no estaríamos tal vez en el problema. Y además, justamente para enfatizar este aspecto práctico, los países de Europa, Estados Unidos, donde tuve la fortuna de estudiar justamente esta materia, ellos llegaron a plantearse una política coherente a medidas de control, como aquí se ha dicho, a un manejo de los recursos, porque estaban con el agua hasta el cuello y no era un agua precisamente limpia. Entonces, nosotros estamos en un medio en el cual nos estamos preocupando más. Veo también, por fortuna aquí, una carrera que habla de ordenamiento, porque hay un problema justamente de orden detrás de esto, creada el año 83. Eso también es un síntoma de que las cosas vienen de atrás. Hay una pregunta concreta, diputado. La pregunta concreta es que creo que en el fondo el gobierno pasado dio las dos bases, la del desarrollo y también los elementos para perfeccionar el manejo y el control, y eso nosotros no tenemos que mirar hacia atrás, sino que tenemos que mirar hacia adelante y hacer un mayor énfasis ahora, porque tenemos que hacerlo en el control y el manejo y en todas las medidas que nos permitan aumentar la conciencia para que la presión de la opinión pública se manifieste como corresponde en las autoridades de gobierno para que se hagan las cosas. La pregunta era específicamente si usted incorporaría la variable calidad de vida al concepto de desarrollo. Lo dije en la primera parte del programa y además que soy, digamos, el patrocinador de la Ley de Impacto Ambiental que obliga a la consideración sistemática de los factores ambientales para generar proyectos adecuados y después evaluarlos en su impacto ambiental y por lo tanto para evaluarlos en condiciones de eficiencia, equidad, equilibrio, por así decirlo, tenemos que obviamente considerar más que la variable económica, la variable de calidad ambiental, calidad de vida. El próximo alumno, por favor. Señor. Mi nombre es Carlos Bueno y la pregunta está dirigida a don Víctor Corroto y es la siguiente. Si cree usted que los costos de la contaminación de la empresa debieran ser traducidos ahora, trasladados, internalizados por ella y no traspasados como se hizo en el pasado al público, vía deterioro ambiental o precios elevados. Si considera usted que deben haber medidas que de tal manera que los costos sean internalizados por las empresas. Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que una pregunta fundamental. El proyecto que presentamos juntos apunta justamente a enfrentar ese problema, a la necesidad de que todo proyecto de inversión considere entre los factores más importantes de él el impacto que se tendrá sobre el ambiente y por lo tanto que incluya los costos de eso. Porque en esta cosa de costos, aquí hay una discusión muy importante. En general se dice, la primera reacción que hay frente al problema ambiental es decir,
aquí nos van a aumentar los costos, va a tener efecto negativo sobre la inversión. Y muy pocas veces se piensa en los costos que la no consideración de los factores ambientales tiene. ¿Quién se ha preguntado el costo de salud en enfermedades broncopulmonares en Santiago? ¿O el costo en salud de hepatitis y tifo por la contaminación de las playas de la quinta región? Pocas personas lo han hecho, pero eso tiene costos inmensos. Si a eso agregamos el costo de recuperación ambiental muchas veces, cuando las cosas son recuperables, hay cosas que no son recuperables. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, en Talcahuano, el proyecto de recuperación del canal del Morro sale 6.000 millones de pesos, que es mucho para Talcahuano, para una comuna. Si eso se hubiera enfrentado años antes en el tratamiento de los residuos líquidos de la pesquera, no tendríamos que hacer esta tremenda inversión hoy día en Talcahuano, donde hace mucha falta vivienda, donde hace falta muchas cosas, pero tenemos que hacer ese gasto. O sea, el costo de no considerar la contaminación, de que todos no asuman una actitud responsable frente a esto, es muy grande para la sociedad, es tremendamente grande. Ahora, yo quisiera aprovechar estos minutos para decir algo que también no puedo pasar este programa sin decirlo. Nosotros hemos estado tramitando en el Congreso lo que puede ser la primera ley de desarrollo sustentable en Chile, la ley de pesca, que aún no logramos que salga adelante, sin embargo. Porque el desarrollo sustentable lo que apunta es a reconciliar justamente economía con ecología. Y la ley de pesca lo que quiere decir es que si no regulamos la captura de peces, se nos van a terminar los peces. Si solo usamos los recursos del mar, pero no cuidamos los recursos del mar, se nos van a terminar. Y el jurel en la 8ª región, o la anchoveta, o la sardina española, de seguir como van, en 4 años más no vamos a encontrar. Y con eso no solo va a colapsar la especie, lo que ya es un daño ecológico, sino que va a colapsar la industria. Y hay gente que se va a quedar sin trabajo. Entonces, a mí me preocupa mucho la miopía de algunos sectores empresariales, digo muy claramente solo de algunos, que se han opuesto mucho a esta ley, porque inicialmente les disminuiría las capturas, pero no considerando que yo creo que finalmente es a ellos, ya sus trabajadores, y finalmente a todo Chile, porque es una riqueza que pertenece a todos los chilenos, de no favorecer el que tengamos esta ley que justamente permite, en una visión moderna, seguir adelante con el desarrollo de la industria pesquera, pero conservando el ambiente y la riqueza marítima. Habría que agregar en realidad, sí, perdón, de que esa ley, yo concuerdo con lo que dice Víctor Barrueto y la estudiamos juntos 1 mes y medio, por lo menos los 4, en la Cámara de Diputados, pero en realidad viene desde bastante antiguo, es decir, yo creo que en este momento sería preferible la ley que se dictó en el gobierno pasado, tenerla a seguir en esta situación, porque realmente también iba perfectamente dirigida a proteger el recurso, que es lo que ahora se necesita. Una última cosa, tenemos 1 minuto. La última. Yo diría que juntándolo con la ley de pesca, se necesita que la gente, que cada uno de nosotros entienda ese problema y lo asuma. Yo no quiero aprovechar el último minuto para dar un mensaje distinto al que otros piensan, pero uno no observa el compromiso de todos en aquello. Yo conozco personas que querrían seguir pescando hasta el infinito, y eso es una experiencia que uno la ha visto en España y en otros países, en una miopía, como bien decía Víctor. Pescar hoy día y sin importar lo que pasa mañana. Y cuidado, no es tan solo con franqueza un problema de empresarios. También he visto dirigentes de trabajadores que también piensan solo en el corto plazo, en que hoy día esa industria les da trabajo y por lo tanto sigamos pescando como de lugar, pero no piensan que mañana se van a quedar sin trabajo ellos, además de que todo el resto vamos a quedar sin producto. Y eso sucede además, habrá que agregarlo en otros sectores también, cuando se ve la ventaja inmediata de una fuente de trabajo, lo que a veces es una necesidad imperiosa también, pero se tiene la visión solamente a corto plazo. Estuvieron con nosotros los parlamentarios, señores Antonio Horvath, que es independiente, Víctor Barrueto, del PPD, socialista, el señor Federico Ringelin, de Renovación Nacional, y Gutenberg Martínez, de la Democracia Cristiana. Agradecemos a ellos, a Nicolás Luco, el periodista que nos acompañó, a Adriana Hoffman, bióloga, al señor Guillermo Güell, que es presidente de la Corporación de la Madera, a Pía Figueroa, subsecretaria de Bienes Nacionales, y desde luego a los alumnos de INACAP, de esta carrera que, como ustedes ven a todos, ha llamado la atención y ha interesado, esperamos que también a mucha gente en su casa. Este fue el último programa de esta serie en tabla, probablemente nos encontramos el próximo año con algo similar o no. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto.